Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy quise cambiar de panorama y estoy aquí en donde yo tengo todas las piezas prehispánicas que he logrado recolectar y coleccionar. Algunas se ven ahí, no son todas, pero bueno, incluso en el techo hay un guangoche, hay muchas cosas que también son parte de la historia del pueblo. Precisamente quise venirme a este lugar de mi casa porque hoy el artículo que vamos a leer, como les digo, de este libro, este, donde se recopila eh, algunos artículos que escribí, y hoy vamos a tratar precisamente el tema del archivo que yo le llamo archivo histórico de Araró. Como saben ustedes, en la jefatura hay muchos papeles, muchos documentos que afortunadamente, pues de alguna manera yo he tratado de rescatar. Tengo completamente rescatados los del siglo XIX, ¿verdad? Y esos incluso los tengo digitalizados, los tengo impresos. Son 5 tomos de más o menos unas 800 páginas cada tomo, lo cual hace un volumen muy grande de documentos que he podido rescatar del archivo, para que los papeles allí están, pero yo los tengo digitalizados y ahora impresos en libro, porque es necesario rescatar esos documentos, que no se pierdan, porque realmente los tienen olvidados allí en la jefatura, los tienen abandonados, con un cuidado, pues más bien nunca los han cuidado, y poco a poco se van perdiendo, se van borrando la tinta con la que fueron hechos, porque son puros manuscritos del siglo XIX. Entonces, pues esa tinta se va borrando, y es necesario pues su rescate, como yo ya lo hice. Y precisamente este artículo yo doy a conocer lo que es el archivo histórico de Araró. Y dice así: los papeles debían ser reivindicados, abolidos del olvido y la pasividad de décadas. Allí estaban los legajos y paquetes. Eran mensajes dirigidos con o sin intención hacia el futuro. Consignaban sucesos, lugares y personas previos a las luchas de la Revolución Mexicana. Eran el ábrete sésamo hacia un escenario ilustrativo de la continuidad rural, en este caso de la tenencia de San Buenaventura de las Aguascalientes, Araró. La historia universal se compone de historias nacionales en interacción, estas de las de los pueblos y la de los pueblos de los locales, familiares e individuales. Rescatar y mostrar este archivo es un tácito exhorto para nosotros los cronistas e historiográficos a abrevar en esas fuentes. Los archivos son la parte más olvidada en nuestra sociedad. Hay un desdén hacia todo lo que huela a pasado. No se ve la trascendencia que tienen esos documentos, legado de nuestros antepasados. Con suerte están arrumbados en algún rincón, olvidados en el tiempo y para las personas. En el peor de los casos, presas de la ignorancia, han sido arrojados a la basura o al fuego. En Araró el archivo histórico está resguardado en cajas que se encuentran ubicadas en un ambiente propicio más o menos. Los documentos más antiguos son del año de 1876. No hay ninguna explicación de los documentos anteriores a esta fecha. Quizás nunca sabremos qué pasó con esa parte del archivo.
Para dar a conocer los documentos del siglo XIX de Araró, se planeó hacerlo en 5 tomos. Arbitrariamente se ha agrupado cada tomo con determinado número de años, sin más criterio que dividir el material de trabajo en 5 partes más o menos iguales en volumen. Con la digitalización del archivo histórico en el siglo XIX, se facilita su estudio, su análisis. La facilidad de tenerlo en libro es una gran ventaja que redundará en beneficio para todo aquel que quiera entrar en contacto con estos documentos del último tercio del siglo XIX. Ahí está la historia del pueblo en su vida diaria. Vemos desfilar al pueblo en su variedad manera de hacer justicia, escuelas, sucesos, anécdotas, en una palabra, un modo de vivir, de concebir la vida y la relación entre los pobladores. Son la simiente de los que ahora estamos en el pueblo. Existen muchas lagunas sobre el conocimiento del devenir histórico de nuestra sociedad. Muchos vacíos tornan casi ininteligibles a los seres y fenómenos del presente. De una u otra generación se pierden los antecedentes que indican de dónde se viene y a dónde se va. Este es un modesto esfuerzo para esclarecer el pasado y dar sentido al futuro del pueblo que, no obstante los infortunios, la marginación, sabe emerger y hasta destacar gracias al talento y fidelidad amorosa de sus habitantes. Frente a un mundo pragmático y utilitarista, Araró opone su bagaje de venerables tradiciones y valores espirituales heredados de sus dignos ancestros. Este trabajo invita a recuperar el conocimiento del pasado y a consignar el día a día del presente para que las siguientes generaciones tengan muy claro lo referente a errores y aciertos en el mundo, a una sociedad mejor, con metas y objetivos derivados de la sabiduría, es decir, el aprovechamiento y utilización racional de la experiencia consciente. Por ahora el trabajo se ha concretado a rescatar estos documentos del olvido. Esperan posteriormente un estudio acucioso para hacer la historia del pueblo en aquellos años que se nos antojan remotos. Apenas pues es el primer paso. Paso que es fundamental para que la accesibilidad a los documentos sea más fácil y con el escaneo tengamos la seguridad de que son copia fiel de los originales, los cuales ya tendrán pares en circulación informativa. Hasta en esto somos afortunados en Araró. Se ha conservado, aunque no todo, gran parte del archivo histórico que nos ocupa, los últimos 26 años. No se puede pretender más, pues la posibilidad de encontrar nuevos documentos anteriores a 1876 es casi nula. Me refiero a este tipo de escritos que se generaron en la tenencia, ya sea en comunicación con la cabecera municipal, Sinapecuaro, o de relación entre sus pobladores con otros pueblos. Este tipo de documentos tiene una gran relevancia para el conocimiento del pueblo, pues retratan la vida cotidiana de sus habitantes, sus anhelos, sus problemas, su situación económica. Son la base primaria para hacer la historia del pueblo, cuyo pasado es glorioso. Contar con este acervo documental es una ventaja muy grande, sabiendo que pueblos están huérfanos en este sentido. Su lectura nos deleita con detalles anecdóticos y otros de relevancia que en conjunto relatan a la manera ibargüengoitiana el panorama dinámico de esos lares semirulfianos de la época de las haciendas. El caserío de teja y adobe con puertas y ventanas mal clavadas, calles con esporádicos perros adormilados por el color y el polvo que acolchona calles y veredas, la hierba hirsuta, aguas y tierras salitrosas, bancos caleros
que dan fama y magra economía a los lugareños con la obtención artesanal de sal y cal para la cocina e industria de la época. El tequesquite, que da sabor a las tortillas de maíz, la sal para sazonar los alimentos y platillos ricos y pobres. Los etéreos habitantes semicomalienses se concretan en los actos y oficios que consignan economías elementales, vestimenta a manta, huarache y gabán, traslado de impedimenta doméstica o comercio a lomo de bestia. A manera de los relatos de Manuel Paino, aquí se describe el asalto de bandoleros a arrieros que llevan piloncillo en su recua de asnos, las acordadas, rondas y guardas rurales, las imposiciones tributarias y los cobros por derecho de registro civil que nos refieren a los excesos de Juan sin tierra de Inglaterra. Los pobres se declaraban en imposibilidad registrar a sus recién nacidos por carecer de dinero suficiente. La frustración de tener como mentor a un director de escuela absentista, irresponsable, abusador y golpeador de su cónyuge borrachín que duerme en banquillos de cantina. La sentida necesidad que obliga a ejercer altruismos y ofrecer cooperación pecuniaria como medio encaminado a disponer de banda de música para complementar la alegría profana y solemnizar los actos de relevancia sacra. La faceta del epónimo licenciado Felipe Rivera, descubridor de la nova per se como presidente municipal. Las fórmulas oficiales de los documentos burocráticos y administrativos del régimen porfirista, con riguroso protocolo y lema de calce, libertad y constitución. La solicitud para realizar los actos y oficios de festividad religiosa y preservarse de violar los mandamientos legales de la reforma. El precio devaluado de la plata que obliga al gobierno general, caído en insolvencia, a solicitar de su burocracia la donación de medio jornal por varios meses. ¿Cuántas lagunas existen sobre el conocimiento del devenir histórico de nuestras sociedades? ¿Cuántos vacíos tornan casi ininteligibles a los seres y fenómenos del presente? De una u otra generación se pierde antecedentes que indican de dónde se viene y a dónde se va. Bien, este es el artículo que escribí acerca del archivo que tenemos de manera privilegiada aquí en Araró. Yo, basado en estos documentos y en otros, lógicamente en otras investigaciones, escribí el cuarto tomo de la historia del pueblo de Araró, que es el libro cuarto, el tomo cuarto que le puse Araró en el siglo XIX. Mucha de lo que escribo allí en ese tomo está tomado ya del archivo histórico de Araró, y todavía falta mucho por investigar en ese aspecto. Hay temas muy importantes, pero por ahora pues quería yo darles a conocer que tenemos un archivo, que ese archivo histórico allí está, que tuve la oportunidad de rescatarlo digitalmente y que yo lo tengo en mi casa en 5 tomos. Si a alguien que le interesara investigar, leerlos, por lo menos leerlos, entonces pues están a su disposición aquí en mi casa en Araró. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima entrega.